Hola, bienvenidos a todos a este en vivo, donde también transmitimos nuestro servicio dominical. Bienvenidos todos al Día del Señor, en donde conmemoramos su resurrección. Estamos aquí por su gracia, por su bondad y misericordia, y queremos compartir de ese amor de Cristo. Así que ayúdanos compartiendo esto en tus redes, en tu Facebook, en todas las plataformas que tengas disponibles, para que nos ayudes a llegar con este mensaje a cientos, si no a miles de personas que lo necesitan. Hoy traemos una prédica cargada con palabra, como siempre, porque esa es nuestra intención: transmitir la palabra de Dios, reflexionar sobre ella y darla a conocer. Pero también queremos llegar con un mensaje fresco a tu vida, con un mensaje que transforme tu vida, que te haga reflexionar, que te lleve a pensar y que te lleve a tener a Cristo siempre en tu corazón. Por eso estamos aquí. Bienvenidos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Bueno, Padre, gracias por este tiempo precioso en el que nos compartes de tu amor, nos compartes de tu gracia, de tu bendición, de tu amor, de tu vida, Señor, porque eso es lo que venimos a repartir hoy y a compartir: vida, amor, paz y tranquilidad, Señor, en ti. En medio de las circunstancias que sean, en medio de la pandemia, en medio del dolor, de la tristeza, en medio de lo que sea, siempre tenemos a un Dios maravilloso que nos muestra su gracia y bondad a través de su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Por eso estamos hoy aquí, Señor, para exaltar tu nombre, para alabarte, para decirte que eres grande, maravilloso, precioso, Señor, para nosotros. Tú eres nuestro tesoro, tú eres nuestro más grande escudo, nuestro más grande estandarte, nuestra verdad, nuestro camino y nuestra vida, Señor. Por eso creemos que tú no eres solo nuestro Dios, sino eres todo para nosotros, Señor. Por eso te bendecimos y te alabamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, llenes nuestras vidas con tu amor, con tu bondad y misericordia. Señor, clamamos porque nuestro país y cada país, Señor, en donde tu nombre es exaltado, sea libre, Señor, de toda enfermedad, sea bendecido en tu nombre, Señor, sea guardado de todo mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy buenos días para todos. Qué bueno tenerlos aquí compartiendo con nosotros. Para los que se conectan ahora y para los que van a ver este video más adelante, bienvenidos. Hoy queremos compartir una enseñanza que hemos titulado así: aceptando la vida como viene. Bueno, como siempre, ustedes saben, esperamos esta palabra sea de bendición para sus vidas, y comenzamos dando una historia, una pequeña historia que nos introduce en esta cuestión. Dice así: Jorge es estudiante y no ha tenido una vida fácil. Perdió a su padre muy joven y luego perdió a un hermano años atrás. Y aunque su fe ha sufrido muchos reveses, de todas estas malas experiencias que ha tenido, cuando lo escuchas, entiendes que Dios le ha sostenido. Ha aprendido mucho y es un joven maduro, a pesar de su edad, que aunque le ha tocado muy duro en la vida, hoy sigue creyendo y fortaleciéndose en el Señor. Bueno, es probable que esta historia pueda ser tu historia o la historia de cada uno de nosotros, reflejada de alguna u otra forma, precisamente porque todos hemos vivido momentos difíciles, momentos complejos, momentos problemáticos, conflictivos en nuestras vidas, que ponen a prueba nuestra fe. Y definitivamente es con ese sentido el que pasan probablemente todas estas cosas, con el ánimo de fortalecer nuestra fe. La vida no es nada fácil. Jesús asimismo nos lo advirtió. Nos advirtió sobre la aflicción y las adversidades que la vida implica. Por eso no podemos predicar un evangelio diferente al que Jesús nos enseñó. Si te han predicado un evangelio en el que se te insta a volverte rico, a que no te vas a enfermar y que todo Dios te bendice, pues creo que te han timado, te han engañado, porque ese no es el evangelio.
El Evangelio es un mensaje de buenas nuevas precisamente para los que sufren, para los que están vivos, ¿sí? Porque quien no sufre y quien ya está pasando a mejor vida, pues es quien no está vivo, pero quien está vivo está expuesto al sufrimiento, está expuesto al dolor y eso nos refleja a ti y a mí. Si sufres, definitivamente eres porque eres humano y estás vivo. Y como humano, claramente vas a percibir el dolor, el sufrimiento, el rechazo, la mentira, el engaño y todas estas cosas que vienen con la vida. Todos, si ya llevamos algún tiempo viviendo, aproximadamente más de 20 años o ya unos 30 años, normalmente ya habremos pasado por muchas situaciones, ¿sí?, que han transformado nuestras vidas y que nos hacen vivir cosas difíciles, complejas o complicadas. Pero pues mi intención no es desanimarte, sino prepararte para la vida. Es como cuando hacemos consejería matrimonial, precisamente nuestra intención no es desanimar al que se casa, sino que le damos una perspectiva un poco más amplia de la que se tiene, porque a veces quienes llegan al matrimonio llegan con una idea muy romántica, muy soñadora, pero a veces poco aterrizada sobre la vida, ¿no? Entonces necesitamos a veces empapar a la pareja o a las personas de la realidad, de lo que es la vida cotidiana, de lo que es la relación, para que sepan a lo que se van a enfrentar, sepan a lo que se van a exponer. Y eso es la vida también. No le podemos decir a los jóvenes y a la gente que mentirles con un evangelio de prosperidad, de bendición, de salud, cuando la vida claramente nos muestra que estamos expuestos a situaciones económicas adversas, estamos expuestos a la enfermedad, estamos expuestos hoy en día precisamente a una pandemia mundial que es una realidad y que no tratamos de negar, sino que aceptamos tal cual como Dios la ha dispuesto también para nuestras vidas. Obviamente no podemos mentirnos, ni engañarnos, ni tratar de hacerlo, porque estaríamos mintiendo y estaríamos tratando de engañarte, y eso no se trata del Evangelio. La vida se compone claramente de altibajos, a veces más bajos que altos, ¿sí? Pero es así y no la podemos cambiar. Por más que ayudemos a los necesitados, demos a la iglesia, seamos misioneros, sirvamos en la iglesia, seamos los mejores esposos, esposas, los esposos, esposas más fieles, los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, eso no te va a librar de problemas, y de los problemas de la vida ni de las situaciones adversas. Lo que sí tenemos los creyentes, a diferencia de los que no creen, es que contamos con algo maravilloso de parte de Dios, y es que contamos con su consuelo, con su apoyo, con su guía y con su amor. Y con estas cosas es más que suficiente para que podamos enfrentarnos a cualquier desafío que la vida nos plante o nos ponga delante. Si esto te parece muy poco, pues no sé qué evangelio estás creyendo, pero a mí me parece suficiente y creo que debe ser suficiente para nosotros. Si algo necesitamos en nuestras vidas son estas cosas, son ese amor, ese apoyo, esa guía, esa disciplina, ese consuelo en nuestros corazones que solo Dios puede dar para enfrentar lo que se venga y cómo se venga. Definitivamente no puedo cambiar lo que me sucede, ¿sí? O cómo puede cambiar alguien cómo puede cambiar algo de lo que le sucede a alguien que acaba de perder a su padre, a su madre, o a un familiar querido, o a alguien que amaba. Cómo cambiar la pérdida de un hijo, cómo cambiar el dolor del engaño, cómo cambiar la soledad que trae la vida. No podemos cambiar nada de estas cosas, pero con el Evangelio y la presencia de Dios en nuestras vidas, sí podemos afrontarlo, darle cara, plantarnos y decirle, bueno, véngase lo que se venga, aquí estoy con Dios para seguir adelante. Y seguramente le daremos la cara a las circunstancias adversas de una manera más valiente y obviamente con una devoción más fortalecida en Cristo. Hace algunos años a un amigo le nació su bebé con una malformación, y esto fue muy impactante para nosotros. Porque cuando lo fuimos a ver pensamos que iba a estar triste, aburrido, iba a estar acabado, con su fe pues puesta a prueba, y obviamente pensamos verlo bastante afligido. Pero en cambio cuando llegamos lo encontramos bastante tranquilo, y eso pues nos sorprendió, nos dio una idea completamente diferente a lo que esperábamos.
Y lo que encontramos fue una persona que estaba completamente confiada en la voluntad de Dios para su hijo, si tenía que vivir o si tenía que morir, era Dios quien lo definía y él estaba tranquilo por eso, sí, a pesar de saber que el sufrimiento que esto le podía generar y que pues su hijo estaba próximo a una cirugía bastante delicada. Y esto pues nos cambió la perspectiva de cómo veíamos las dificultades en Dios. Momentos como estos probablemente todos hemos tenido en nuestras vidas, la pérdida de un ser querido, un engaño, una mentira, cosas que nos han hecho doler el corazón bastante, pero que nos han pasado probablemente a todos, ¿sí? Y que podríamos contar muchas o cientos de historias reales en donde nos han pasado cosas tristes o dolorosas en nuestras vidas. Pero de todas estas situaciones lo que yo he aprendido es a confiar en Dios, a entender que Dios no me ha soltado de su mano y que me ha guiado a pesar de esas dificultades y problemas a vivir con tranquilidad y paz en mi corazón a pesar del dolor que estaba experimentando en esos tiempos. Obviamente el primero a quien debemos acudir para comprender por qué debemos aceptar la vida tal como viene es a Cristo, ¿sí? Quien obviamente con su vida nos mostró un gran ejemplo de cómo Él mismo aceptó la voluntad del Padre sobre su vida aquí en la tierra. Y aunque esta voluntad infringiera dolor, tristeza, pérdida, rechazo y todas las cosas que al leer la Biblia nos damos cuenta que Jesús experimentó aquí en la tierra, bueno, pues su ejemplo nos dio a comprender que el dolor terrenal tiene una gloria mayor en la eternidad. Así que Él nos enseñó a aceptar la vida tal como es, tal como viene, tal como se nos enfrenta, tal como se nos pone delante. Solo basta mirar algunos versículos para darnos cuenta de esto. Miremos Hechos 3:18, en donde encontramos lo siguiente. Dice así: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas, que su Cristo o su ungido debía padecer. Lucas 9:22 dice así, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Juan 12:27 dice lo siguiente: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame a esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Bueno, este es Jesús aceptando la voluntad del Padre. Juan 15, del 18 al 20 dice así: si el mundo los odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, basta solo, como les decía, con leer estos pocos versículos para darnos cuenta que Jesús conocía la voluntad de Dios. Y aunque sabía y entendía que esta implicaba dolor y sufrimiento, entendió que seguía siendo buena, perfecta y agradable, aunque no fuera lo que parece para el mundo bueno, perfecto y agradable. Quienes en el mundo procuran solo bienestar, bendiciones, riqueza y cero sufrimiento, ¿sí? Pues necesitan comprender el Evangelio como Jesús lo entendía y entender la voluntad de Dios tal como Jesús la comprendía, aunque duela y aunque se pueda perder. Para aterrizarnos un poco más sobre este tema, los apóstoles también nos dejaron unas huellas maravillosas en el mensaje del Evangelio para que nos guiáramos por él, para que encontráramos un mensaje de aliento en estas circunstancias adversas y entendiéramos que el sufrimiento es natural en esta vida y precisamente también es natural para el que sigue a Cristo, porque está en contravía de lo que este mundo predica, enseña y quiere vivir. Así que solo basta con que nos encontremos con Cristo y su ejemplo para darnos cuenta de que debemos afrontar todo lo que se nos presente en la vida. Vamos a las Escrituras. Primera de Pedro 5:10 dice lo siguiente: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará firmes, estables. Y allí nos completa el versículo.
Y nos damos cuenta precisamente que Pedro nos está llamando, nos está diciendo, mire, ustedes van a sufrir. Eso no lo van a poder saltar ni se lo van a poder quitar, pero es un poco de tiempo, ¿sí? Obviamente eso proviene del dolor que es inevitable, pero no nos podemos quedar nosotros todo el tiempo quejándonos o en esta situación de sentirnos las víctimas. Mire cómo todo lo malo me pasa a mí, cómo solo a mí me pasan las cosas, cuando en realidad nos pasan a todos, sino que a veces no nos damos cuenta de ello. Y lo otro es que, pues, no podemos quedar autocompadeciéndonos, porque si no, nuestra vida se va a volver una frustración completa. Por eso, Pedro nos dice que es un poco de tiempo, pero Dios en Cristo nos va a restaurar, nos va a fortalecer, nos va a afirmar en la fe que tenemos en Él. Y eso es muy, muy importante. Miremos otro versículo en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Bueno, si nosotros como hijos de Dios no sufrimos, ¿cómo podemos ayudar al mundo a superar las situaciones adversas de este mundo? Yo he visto a creyentes abusados ayudar a otros creyentes, a otros que apenas se están volviendo a Dios y que están lidiando con un abuso o con una situación adversa. Creyentes que se separaron, ayudar a otros a afrontar una separación, a afrontar una situación difícil. Creyentes que perdieron a un familiar amado, ayudando y aportando siempre con cariño y corazón a las personas que acaban de perder también a un ser querido. Así que cuando sufrimos, en realidad nos damos cuenta que esto sirve para que después podamos apoyar a otras personas que probablemente pasen o vivan situaciones similares adversas. Y aún siempre que sufrimos nos volvemos un poco más humanos, nos volvemos un poco más espirituales también al hecho de ver con más compasión el sufrimiento ajeno y no solo enfocarnos en nosotros mismos, sino también para darnos cuenta que los demás también sufren. En Romanos 5 del 3 al 4 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Bueno, aquí vemos que aceptar la vida como viene, con el sufrimiento que a veces trae el vivir, bueno, produce en el creyente perseverancia, ¿sí? O sea, si nosotros no sufrimos, probablemente no seríamos de esas personas que perseveran en la fe. Y normalmente es difícil perseverar si no nos ha pasado cosas difíciles. Es lo mismo cuando en una pareja todo es una maravilla, todo es lindo, todo es bueno. Cuando no hay problemas, probablemente el primer problema que haya, la situación va a ser tan caótica que genere problemas. Pero nuestros hogares normalmente tienen bastantes inconvenientes precisamente para ayudarnos a perseverar. A que a pesar de que nos sintamos frustrados, cansados, aburridos o sintamos alguna emoción fuerte o rabia, dolor, tristeza, podamos perseverar en la fe y esta fe nos ayude para perseverar en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en aquellas cosas que queremos emprender, en aquellos sueños a veces que queremos lograr. Y esa perseverancia produce esa entereza de carácter también que necesitamos para que no seamos movidos de aquí para allá, ¿sí? Y lo mismo pasa con nuestra fe. Si no tuviéramos momentos difíciles, pues nuestra fe seguramente iría de un lado para el otro, pero al ser fortalecida por el sufrimiento, pues obviamente produce una entereza de carácter que nos lleva a tener una esperanza firme y concreta en Jesucristo. Romanos 8:18 dice lo siguiente: de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Bueno, aquí Pablo les está hablando a los romanos en medio del sufrimiento, en medio de situaciones adversas, de persecución y de dolor y seguramente la pérdida de muchos de sus líderes quienes fueron ejecutados por el imperio romano. Y les escribe para decirles que lo que sufren ahora no se compara en absoluto con la gloria que experimentarán o que
mirarán o que podrán ver cuando se revele Jesús en nosotros. Así que eso es maravilloso. Luego Romanos 8:35 nos dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Bueno, pues definitivamente si fortalecemos nuestro carácter, si mantenemos la fe y la esperanza vivas en Cristo y su mensaje, probablemente nada nos hará apartarnos de Dios. Y precisamente esto, en cualquiera sea la situación que tengamos que vivir, ahora pues no pasaremos ni persecución, gracias a Dios por ahora, ni indigencia, pero a veces vivimos dolores y sufrimientos que la vida trae consigo. Pero en medio de la fe podemos esperar, aprender, confiar y seguir adelante. Miremos 1 Pedro 4:1, que dice lo siguiente: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Bueno, nuevamente nos insta a ser como Jesús, a seguir su ejemplo. Y si Cristo sufrió en su vida terrenal durante los años que estuvo aquí en la tierra con nosotros, ¿por qué nosotros a veces queremos huirle al sufrimiento? Más bien, el aceptarlo nos ayuda para que podamos seguir adelante, que podamos afrontar la vida con mayor entereza y fortaleciendo nuestro carácter en Cristo. En todos estos versículos lo único que puedo ver es algo con claridad, y es muy probable que el sufrimiento esté en nuestras vidas. Si nuestras vidas no tienen sufrimiento, pues desgraciadamente no vamos a fortalecernos, no vamos a crecer, no vamos a madurar en la medida en que lo haríamos si el sufrimiento estuviera en nosotros. Por eso, si el Evangelio a veces no parece las buenas nuevas, realmente lo son. Precisamente porque es en medio de todas estas dificultades, de esas cosas difíciles de la vida, en donde podemos encontrarnos con Dios, en donde podemos encontrarnos con su amor, con su misericordia, con su enseñanza, su disciplina, su cuidado, su bendición y también con su ayuda. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo eso? ¿Dios nos ha llamado a sufrir? ¿No podemos disfrutar la vida? Pues no. Hay momentos buenos y hay momentos malos. Hay valles y hay desiertos. Hay tormentas y hay ríos en calma. La vida tiene todas estas cosas precisamente para que comprendamos que es pasajera y no nos apeguemos a ella. Es claro que solo por estar en Cristo no nos van a dejar de pasar cosas malas, pero seguramente sí nos ahorraremos muchos sufrimientos en la medida en que hacemos la voluntad de Dios y nos apartamos del mal. Por eso ahora en Cristo y por medio de su palabra podemos entender que el sufrimiento tiene un propósito, que el sufrimiento es pasajero si estamos en Dios, y que recibiremos el consuelo que Dios tiene para nosotros, que nos ha prometido para que podamos servir y ayudar a otros. Y es en medio de estas dificultades a veces de la vida en donde la aceptación es tan importante, donde podemos aceptar la voluntad de Dios, porque a veces queremos que se haga nuestra voluntad y se nos olvida que Jesús nos enseñó a pedir que se hiciera la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Y esta voluntad sigue siendo buena, perfecta y agradable, aunque a veces no nos lo parezca así. Y te digo algo, no es lo mismo sufrir por sufrir que sufrir con entendimiento y conciencia. ¿Por qué? Pues porque cuando nos pasan cosas malas y el creyente tiene herramientas muy superiores a los no creyentes para afrontar el dolor, el rechazo, el engaño, la injusticia de las que tiene el mundo, pues contamos con herramientas como el perdón, la resiliencia, la aceptación, la fe, el amor, la esperanza, que son herramientas maravillosas para afrontar las dificultades de la vida. Así que mi llamado para ti, querido hermano, es que aceptes las cosas como son, tal como se te presentan. Hay cosas que uno puede cambiar, hay otras que definitivamente no, y esas son las que debemos aceptar tal como vienen, ¿sí? Así como Dios las dispuso. Aceptar es muy difícil sin Dios, porque el sufrimiento normalmente tiende a afectar nuestro ego, nuestro orgullo. Si alguien nos insulta, entonces ¿por qué nos dejamos afectar? ¿Será porque tiene razón? ¿O será porque no queremos que nos digan este tipo de cosas? Entonces nuestro ego se afecta y quiere responder ante los insultos. Pero cuando nos sometemos nuestras vidas a Dios, ya el ego
mengua, y nosotros no nos dejamos afectar ni por insultos, ni por malas palabras, ni por maldiciones, ni por este tipo de cosas, precisamente porque confiamos en lo que Dios dice de nosotros, no en lo que los demás dicen de nosotros. Y por eso Jesús nos llama a responder al mal con bien. Y el mejor bien que podemos hacer en un mundo caído es aceptar la vida que Dios nos da lo mejor que podemos, con sus altos y bajos, y disfrutarla lo mejor que se puede. Ese es un gran testimonio que podemos dar a este mundo caído, el que vive bajo constante acecho del dolor y el sufrimiento, y mostrarles que en Dios la vida puede ser diferente. En Dios la vida se transforma, y aún del sufrimiento nacen cosas maravillosas. He visto personas que sufren y luego hacen fundaciones, luego hacen grupos, luego grupos de apoyo, y se ayudan los unos a otros de formas maravillosas. Aún nosotros, con cuánto sufrimiento hemos tenido que lidiar, y hoy en Cristo estamos tratando de predicar su mensaje, de apoyar, de fortalecer el espíritu de aquellos que nos siguen, para animarlos a seguir en la fe. Y ese es nuestro mensaje de hoy: aceptar la vida tal como viene, precisamente porque eso es un testimonio maravilloso para un mundo que normalmente no acepta la vida como es, y que quiere cambiar su vida, que quiere hacer cosas que Dios no lo ha mandado a hacer, precisamente porque quiere seguir los pasos del mundo y no lo que Dios está llamándole a su corazón. Así que no me queda sino bendecirlos, darle toda la gloria a Dios por esto, y vamos a orar para terminar nuestra prédica dominical. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos a aceptar las cosas como son, a aceptar la vida como es, aceptarnos también a nosotros mismos como somos, que si somos de piel oscura o clara, sin importar nuestra cosmovisión de la vida, Señor, podamos aceptarnos tal como somos, Señor, ni el lugar en donde vivamos, si es el campo, la ciudad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aceptar cada cosa como es, las cosas que no podemos cambiar, Señor, aceptarlas tal cual son, como tú las dispones para nuestra vida, y que sean de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión para Ministerio Unidad de la Fe. Mi nombre es Camilo Sastoque y hoy quiero darles la bienvenida a nuestra predicación dominical. Esta predicación que hemos titulado Necesitamos una brújula, y es precisamente sobre eso que queremos hablar. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por este tiempo precioso que nos regalas. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque a pesar de nuestros errores, tú sigues siendo fiel, maravilloso, bondadoso, y sigues siendo bueno con nosotros. Bendice nuestras vidas. Danos favor, Señor, en todo lo que hagamos y emprendamos, Señor. Bendice a quienes nos escuchan y a quienes nos van a escuchar en el transcurso de la semana. Bendice a las familias, los amigos, las personas que amamos, pero también a nuestros adversarios, enemigos, a aquellas personas que nos son contrarias, Señor. Queremos ser fieles en la predicación de tu palabra, Señor. Por eso te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Bendito eres tú, Señor, bendito tu nombre. Te damos a ti toda la gloria, la honra, porque tú eres bueno y sigues siendo bueno, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Te ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Te pedimos que nos llenes de sabiduría, nos guíes, Señor, a través de tu palabra, y que podamos comprenderla y ponerla en práctica siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero ponerles una alabanza. Cuando se acerque el final, yo estaré confiado en ti. No importa cuán débil seas, Señor, confío en tus fuerzas para seguir.
nada tengo y nada soy si tú no estás aquí. Mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ti. Y si al final te veo, mi corazón dirá: aquí tu siervo está. Y si al final te encuentro, en ti yo quiero estar por la eternidad. Mis fuerzas quiero yo gastar en tu verdad, predicar. Tú me enseñaste el valor del amor y ahora quiero amar como tú. ¿Cómo no entregarte todo lo que soy si tú lo diste todo por mí? Y si al final te veo, mi corazón dirá: aquí tu siervo está. Y si al final te encuentro, en ti yo quiero estar por la eternidad. Y si al final te escucho, tu voz susurrará: bienvenido. Y si al final te veo, a ti correré, tu abrazo buscaré. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Bendito tu nombre, bendito eres tú, Señor, que nos da el privilegio de compartir hoy, esta mañana, con cada uno de ustedes. Queremos bendecirles y animarles en la fe. Por eso hoy les compartimos esta palabra que hemos titulado Necesitamos una brújula. Bueno, comienzo como siempre, con una pequeña historia para tratar de hacer referencia a lo que quiero compartirles. Dice así: Francisco es un viejo escalador. Cuando era joven, su padre le enseñó el arte y la disciplina de escalar las montañas. Pero para llegar a estos maravillosos riscos, necesita atravesar grandes bosques y extensiones de tierra en donde perderse es el pan de cada día. Así que para que no se pierda con facilidad, le enseñó a usar una vieja brújula. Han pasado los años y aún conserva esta vieja brújula como un grato recuerdo y una señal para no perder el rumbo de su vida. La brújula fue un elemento muy importante en la antigüedad para el transporte, el comercio y la vida en general, pero con la tecnología fue perdiendo vigencia, pues ahora ya tenemos disponible una mejor tecnología como lo son los GPS, que nos brindan una mayor información y mayor ayuda. Pero he usado este elemento, la brújula, precisamente para ilustrar la importancia de que debe existir en nuestras vidas un elemento que guíe nuestras vidas. Nuestras vidas no pueden ser guiadas por el viento y la mar, ni por las circunstancias de la vida, precisamente porque no queremos solo reaccionar ante esas situaciones, sino que queremos también que nuestras vidas
tengan un norte, tengan un sitio, un buen puerto al cual llegar. Si no sabemos cuál es nuestro norte, si no sabemos cuál es nuestro puerto, al lugar donde queremos llegar, pues definitivamente cualquier barco, cualquier situación, cualquier cosa puede servirnos, y no se trata de eso. Precisamente el creyente tiene una brújula y un norte claros que son Cristo, en el cual debemos poner nuestra fe, nuestra vida, y obviamente su palabra, quien es nuestra brújula y la cual nos guía en estos difíciles tiempos. Como lo hemos venido diciendo, estamos viviendo esas temporadas complejas en donde tenemos bastante información disponible, situaciones difíciles por doquier, y obviamente tener mayor información no quiere decir que sea mejor. En el estudio de Dios, en el estudio de las cosas de Dios, desgraciadamente a veces tener más información no quiere decir que sea mejor para nosotros, porque podemos encontrar grandes y maravillosos estudios teológicos, predicaciones, enseñanzas, pero también podemos encontrar gran cantidad de herejías, falsas enseñanzas y a falsos maestros que abundan y que son seguidos por gran cantidad de personas. Entonces es fácil que nos confundamos. Basta solo con abrir nuestras redes sociales para encontrar a muchos supuestos pensadores bíblicos decir unas cosas, unas barbaridades, unas cosas tremendas, y obviamente con un público grandísimo que les sigue. Entonces es allí donde se hace más necesario contar con una brújula que nos ayude a navegar en la vida cristiana, obviamente con la certeza de no perdernos y de que esa brújula nos guíe hacia el norte correcto. Y obviamente, como les dije hace un momento, esa brújula correcta es la Biblia. Obviamente, con una buena interpretación y una correcta traducción, ¿no? Porque la Biblia misma nos dice en pasajes como este, en Salmos 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Definitivamente la Biblia guía, ilumina nuestro caminar y nos ayuda para que nuestro caminar sea más ligero, más fácil, y podamos evitar perdernos. Y aunque de pronto podamos tomar en algún momento malas decisiones o recibir falsas enseñanzas, si correspondemos esto con la Biblia, ella iluminará nuestra mente, nuestro corazón, para que definitivamente podamos encontrar la verdad siempre. En medio de tanta información, de tantos artículos, de tantos supuestos líderes cristianos y tantas iglesias que dicen seguir a Cristo, necesitamos contar con un elemento que nos permita distinguir lo verdadero de lo falso. Y aunque muchos desmienten la verdad del Evangelio o tratan de inutilizar la palabra, somos muchos también los que nos hemos levantado para defender las Escrituras, para defender la autoridad que tiene la Escritura sobre el creyente, ¿sí? Obviamente, defender la Escritura basado en buenos fundamentos es sano y es bueno para el creyente, porque la tradición puede contener muchas cosas de hombres, así que poner toda nuestra autoridad en la tradición no siempre es bueno, puede ser perjudicial en muchas maneras, y aún la iglesia lo ha sufrido en muchas maneras. Obviamente necesitamos tener a la mano, hoy en día tenemos traducciones muy buenas de las Escrituras que nos pueden ayudar a tener un mayor entendimiento de la autoridad que nos brinda la Escritura. Y definitivamente solo basta vivir un tiempo como creyente y utilizar y leer la Biblia con frecuencia para encontrar guía, enseñanza, consejo para cada aspecto de nuestras vidas a través de las Escrituras. Hoy podemos, como les decía, encontrar muchas traducciones de la Biblia, pero la gran mayoría de ellas persiste en la verdad, aunque encontremos algunas diferencias pequeñas. Pero cada vez aparecen más servidores, los llamaría yo de las tinieblas, que confunden, dividen y generan desconfianza en la palabra de Dios con argumentos como estos. No sé si usted los ha escuchado. Es que la Biblia fue escrita en otro tiempo. Es que la Biblia hay que modernizarla. Es que no se puede juzgar, es que no hay que creer todo lo que ella dice, que está equivocada, que ya no está vigente, que vivimos épocas diferentes, y un sinfín de argumentos para tratar de confundir y dividir a los creyentes. Y desgraciadamente uno puede creer que esto no está afectando al cristianismo, pero son muchas
muchas las personas que se están dejando afectar por este tipo de cosas y están dejando de creer que lo que la Biblia dice es verdadero y es justo. Así que si nos dejamos de tener la Biblia, viviríamos en un relativismo moral en el cual lo que a mí me parezca, pues está bien y es correcto. Entonces pudiera ser muchas cosas, pero encontramos muchos pasajes que nos llaman a dejar el libertinaje y seguir obviamente el consejo y los mandamientos de Dios. En medio de tanta argucia y confusión, yo prefiero seguir el consejo de las Escrituras. Aún sigo creyendo en el Gehenna o en el infierno, que este es real, que Satanás existe, que la maldad nos aparta de Dios y que la santidad es importante para la vida del creyente, que debemos apartarnos del pecado, que el pecado es pecado, ¿sí? Y aunque se disfrace de diversidad o de moda. Pero veo tristemente a muchos hermanos confundidos, siguiendo falsas enseñanzas, falsos maestros y siguiendo una cantidad de herejías que aún muchos líderes de hoy en día están compartiendo. Basta hoy con ver predicadores que empezaron muy bien, con un mensaje del evangelio muy lindo, muy bello, muy ceñido a las Escrituras, para verlos hoy predicar teología de la prosperidad, enseñanzas que generan confusión en el pueblo de Dios y una cantidad de errores que probablemente nosotros también caímos en algún momento y creímos que esa era la verdad. Pero basta, como les decía, con volverse a las Escrituras. Necesitamos que la iglesia vuelva a las Escrituras para leer sus advertencias, para ceñirnos a la verdad realmente. Entonces, la Escritura nos advierte lo siguiente, dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y es que necesitamos creyentes maduros. Y esta madurez del creyente se evidencia por medio de ese discernimiento que debemos tener del bien y el mal. Pero con dolor vemos que muchos creyentes adolecen, no tienen esta madurez. Hace poco alguien me escribía que por qué recomendaba algunos escritos del doctor Armando Alducín. Y es que pues Armando Alducín en sus comienzos tiene unas enseñanzas muy buenas, muy ceñidas a las Escrituras, muy bíblicas, que son maravillosas, ¿sí? Pero también hay que aprender a discernir que mucho de lo que, bueno, él se metió en toda esta escatología de los tiempos finales, y eso pues desgraciadamente puede también generar confusión en algunas personas. Así que hay que ver todo, pero con un espíritu crítico, no por criticar solamente, sino con el hecho de juzgar correctamente qué es bíblico y qué no es bíblico. Porque muchas cosas tienen apariencia de ser bíblicas, pero no lo son. Necesitamos volvernos a las Escrituras y así podremos ver a un mundo, que el mundo en el que vivimos está caído. Los gobiernos que nos gobiernan, redundantemente, perdón la redundancia, nos gobiernan con esos intereses mezquinos y egoístas. Los líderes ya no procuran el bienestar general, sino el propio. Muchos líderes espirituales se están aprovechando de sus congregaciones, de sus iglesias para hacer negocios, para predicar por envidia, tal cual como la Escritura también ya nos lo había advertido. Y obviamente necesitamos notar que la humanidad va por un muy mal camino y de esto no se salva ni la iglesia. Por eso se nos advierte que en los postreros tiempos encontraremos gran apostasía, gente desviándose de la verdad, y necesitamos estar firmes en ella para no seguir el vaivén de este mundo. Muchas iglesias, usted puede verlo solo en internet, basta conectarse a veces a una congregación allí y ver que la Biblia ya es muy poco lo que se utiliza en algunas de ellas. Necesitamos más que unos pequeños versículos, sino mucho más para poder estudiar la Biblia. Pero a veces cuando damos a conocer la Escritura, muchas personas se aburren, no quieren volver a la congregación o se apartan de ella, prefieren los shows, el espectáculo, la distracción, la efervescencia de los manipuladores y los aullidos de algunos falsos apóstoles y profetas que les vacían sus bolsillos para sacarles alguna bendición supuestamente en nombre de esas profecías. Si una iglesia no tiene la brújula de la palabra, huye
de allí por tu vida. Si una iglesia pasa en sus enseñanzas por encima de la palabra y te da nuevas supuestas revelaciones sin tomar en cuenta la escritura, si tu iglesia ya no toca la palabra, si en tu congregación ya solo hay un show y la palabra ya no es lo más importante, corre de allí. Necesitamos predicadores de palabra, necesitamos que la iglesia vuelva a recibir palabra. En medio de tanto sincretismo con el mundo necesitamos congregaciones valientes que sigan predicando que hay un fin, que hay un solo Señor, que es Jesucristo, que Jesús es Dios, que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que las iglesias no piensen solamente en dinero, sino más bien en la salvación, y que se preocupen más por vivir el evangelio que predican que solamente por enseñarlo y decirle a las personas lo que tienen que hacer. Debe haber un correcto equilibrio entre el predicar la palabra y ponerla por obra, esa palabra. Yo mismo soy confrontado semana tras semana cuando les enseño a ustedes con la escritura y con lo que enseñamos aquí. Así que solo necesito predicarles para sentirme confrontado con mi maldad, con mi desobediencia, con mi orgullo, con cada mentira que a veces nuestro ser prefiere creer. Y creo que Dios se revela obviamente a través de la creación, pero sigo creyendo que su palabra sigue siendo fiel y verdadera y que ésta sigue y seguirá guiando a su pueblo a través de los tiempos. Por eso Jesús nos dijo en Juan nos comparte lo que Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miremos algunos otros versículos que nos hablan de la importancia de tener las escrituras como una guía, como un norte para todo creyente, como esa brújula que nos puede guiar en tiempos difíciles. Dice Hebreos 14:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién nos ayuda a juzgar las intenciones que tenemos, los pensamientos, nuestras acciones, nuestra alma y nuestro espíritu? Pues la palabra de Dios. Entre más la conozcamos, mejor va a ser la revelación que tenemos acerca de nuestro estado espiritual. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Definitivamente el Evangelio nos da una guía y una maravillosa guía a través de su inspiración, que es útil siempre para enseñar. Yo desde que me convertí al cristianismo, he utilizado la palabra siempre para compartir el Evangelio, siempre. Nunca he dejado, y me encanta utilizar la mayor cantidad de versículos posibles que pueda para dar a conocer el tema que quiero impartir. Obviamente ella nos reprende, basta solo si uno está casado con leer Proverbios, el capítulo 5 y el 7 para alejarnos del adulterio, de la tentación. También para corregir muchas veces falsas enseñanzas, falsas mentiras que se predican, y útil para instruir en justicia, para saber lo que es verdaderamente justo y lo que no. Ustedes saben que hay muchas personas que dicen, no, que no debemos juzgar. No, pero la Escritura nos dice que debemos juzgar, pero con justicia. El problema es que hay muchas personas que juzgan bajo sus propios prejuicios, bajo su propio tinte religioso. Entonces vas a encontrarte con congregaciones que juzgan a otras congregaciones precisamente porque no creen lo que ellos creen. Pero ¿es justo esto? No siempre. Hay cosas que se pueden juzgar porque claramente no están en la Escritura, pero otras que definitivamente no tienen nada que ver con el Evangelio. Salmos 119, 105 nos dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Ya lo habíamos mencionado hace un rato. Santiago 1:22 nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues allí se engañan ustedes mismos, más bien llévenla a la práctica. Salmos 119:9 también nos dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra?
viviendo conforme a tu palabra. Lucas 11:28 dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Isaías 40:8 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En Salmos 18:30 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. Allí podemos encontrar precisamente que la palabra de Dios es intachable. No, para el creyente no tiene falsedad alguna. Puede que la hayan escrito hombres, pero sigue siendo inspirada por Dios y sigue siendo maravillosa para instruir nuestras vidas. Quien no la valora como tal está sujeto a poderse desviar fácilmente del camino. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Filipenses 2:14 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de Dios. Y con este versículo me quiero quedar para dar comienzo a la conclusión de esta predicación, y es que debemos mantener en alto, muy alto, la palabra de Dios, esa palabra de vida que es el Evangelio de Jesucristo. No sé a ti, pero a mí estos versículos hablan directo al corazón para tomar en cuenta y con mucha razón la verdad del Evangelio. Yo quiero guardar con integridad la palabra de Dios y aún si me equivoco, pedir que Dios a través de ella me corrija. Ella va a seguir siendo mi brújula y espero que sea la brújula que guíe tu caminar en Dios. Así que si sigo en ella, espero jamás perderme, confundirme o equivocarme. Tampoco quiero dejar llevarme por mi propio parecer o mi propia opinión, sino más bien que la palabra guíe y moldee mi propio caminar con Dios. Ni que otros maestros me confundan, porque sé que Jesús vive en esa palabra y está viva ella para nosotros. De las Escrituras podemos hablar de todos los temas de la vida. Definitivamente de ellas he aprendido sobre el amor, de ellas he aprendido sobre la paciencia, de ellas he aprendido de cómo enmendar mis errores, de la compasión, de cómo hacer negocios, de qué no hacer en mi vida económica, de cómo manejar mi economía, de cómo ponerle orden, de cómo orar, de cómo buscar a Dios, sobre mi matrimonio, sobre la familia, sobre cómo amar al prójimo, al enemigo y a tantas y tantas otras cosas que leo en las Escrituras día a día y que podemos encontrar en ellas con un consejo sabio siempre para lo que necesitemos. Aún en mis tiempos de dificultad, ella siempre ha sido la que me ha levantado. Dios siempre utiliza un versículo bíblico para llegar directo a hablarme al corazón y levantarme en esos tiempos de dificultad. Lo mismo hace a veces con todas estas canciones y alabanzas. Por eso he decidido hacer música también cristiana, porque siento que esa música llega a veces en momentos a nuestras vidas que nos levanta el ánimo, nos ayuda en medio de las dificultades y nos ayuda a mantener la fe, a seguir creyendo. Pero, ¿qué sería de nuestras vidas sin la palabra de Dios? Bueno, pues yo creo que estaríamos confundidos y seguramente siguiendo tanta falsedad que hay hoy. Yo también he cometido el error de enseñar cosas equivocadas. Nunca estoy exento, y menos cuando uno comienza en el Evangelio está exento de cometer errores. Pero la Biblia ha sido esa guía, esa brújula que ha empezado a enderezar mi camino, a tratar de, con diligencia, a cambiar aquellas cosas que no estaban en el lugar correcto y a centrarme realmente en la verdad del Evangelio. Pero encontramos muchas personas que ya no creen lo que la Biblia dice, que siguen su propia opinión, su propio parecer, aún su propia intuición, aunque pudiera estar equivocada. Hace poco escribí un post en el que decía que el mundo moldea su cosmovisión según lo que lee y según lo que ve. Pero el creyente no es así. El creyente debe mostrar
debe moldear su cosmovisión según la palabra de Dios, según su fe. En tiempos de tanta confusión, nuestra brújula segura sigue y seguirá siendo la palabra. En ella hay tantos tesoros maravillosos que seguramente no nos alcanzará la vida para poder disfrutarlos todos, pero tenemos mucho tiempo por delante para seguir descubriendo la oportunidad que cada uno de estos tesoros que se hallan allí en la Escritura puede revelarnos a nuestro corazón. Así que los invito a que tengamos en alto la Escritura, que sigamos moldeando nuestras vidas a través de la palabra, que siga siendo esta quien ilumina con la luz de Dios nuestro caminar y nos guía para que no nos perdamos en medio de tanta confusión y de tanto error que hoy se está dando en muchas congregaciones, porque no es mi intención aquí decir cuáles son. Yo creo que usted debe alcanzar la madurez de poder decir, oye, esto que están enseñando no es bíblico, esto que me están mostrando aquí no tiene sustento en la palabra, están utilizando mal esos versículos bíblicos para sacar dinero, para hacer tal cosa, para enseñar algo que no es correcto. Y como creyente usted tiene el deber y la oportunidad de saber y obviamente encontrar esos errores, que no se los tienen que decir los demás solamente, sino que usted también debe tener la madurez para descubrirlos y para encontrarlos. Así que terminamos orando en este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendita palabra, porque ella sigue siendo luz, sigue siendo una brújula maravillosa para que nosotros como creyentes encontremos siempre la verdad, dejemos de lado nuestro egoísmo, nuestra maldad y todos nuestros errores, que a veces todos los errores que hemos recibido por parte de algunos líderes cristianos, para que podamos moldear, Señor, nuestra vida conforme a tu palabra, que podamos encontrar en ella siempre reposo, descanso, consuelo, ánimo y verdad para esos corazones que tanto la necesitan, Señor. Bendice a cada hermano, a cada persona que va a ver esta predicación, para que ilumines con tu palabra, Señor, su vida, y puedan ellos encontrar a través de la palabra de Dios ese consejo, esa necesidad que tanto tienen aquí en sus corazones. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, y que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre. La paz del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga. Feliz mañana de domingo.